Gracias al Coneval por la invitación y por creer que puedo yo abonar al debate y a las reflexiones que están teniendo en este par de jornadas. Efectivamente, en los siguientes minutos voy a tratar de presentarles algunas ideas y reflexiones acerca del concepto de transparencia, tratando de enfatizar no solamente su importancia en los sistemas de monitoreos y evaluación de la política social, nacional o local, sino particularmente tratando de complejizar la idea detrás del concepto, motivando con ello, espero, reflexiones no solo en la sesión de preguntas y respuestas, sino entiendo que después de esto viene una mesa con 3 colegas en donde se van a estar profundizando algunos de los conceptos sobre la transparencia. Me da muy importante empezar un poco contextualizando la idea de transparencia. Las preocupaciones actuales sobre la transparencia no son un asunto menor. Yo creo que no se debe solamente a una moda, que quizás sí, pero particularmente a preocupaciones de nuestra democratización. Y hay 4 razones que creo que contextualizan muy bien el por qué hoy día en México la transparencia es un concepto importante de debatir, importante de gestionar. Y el primero tiene que ver con que ustedes recordarán bien que una de las promesas de la democratización en México tiene que ver con el combate a la opacidad que el régimen político llegó a tener durante el siglo anterior. Las elecciones del 97 y del 2000, que son las elecciones consideradas las que le han dado la democratización a este país, tenían como uno de sus pivotes centrales promover la transparencia en la gestión pública del país. Pero no solamente está esa razón histórica de la democratización, sino actualmente en México y en todo el mundo, esto no es una característica exclusiva de nuestro país, tenemos 2 importantes desencantos y ustedes seguramente serán sensibles a cómo hoy los ciudadanos tienen desconfianza hacia el gobierno y hacia las instituciones públicas. Y además viven una desconfianza importante en términos de los resultados que la democracia, esa que hace algunos cuantos años nosotros apenas soñábamos con alcanzar, ha tenido o no ha tenido en nuestros regímenes. Es decir, hoy día la política vive momentos críticos porque se le asocia más hacia comportamientos indebidos que hacia la forma en cómo nosotros podemos pensar en resolver nuestros problemas colectivos. E insisto, esto es algo que sucede no solo en México, la política pasa malos tiempos a nivel mundial. Y la tercera pues tiene que ver precisamente con eso, con que hoy día la corrupción rampante de la que somos testigos en los medios de comunicación, en la vida cotidiana, pues ha llevado a la necesidad de seguir debatiendo el concepto de transparencia. Lo que quiero decir con esta primera reflexión contextual es que hay razones sustantivas políticas para creer que la transparencia es una herramienta que nosotros deberíamos de instalar en las rutinas de la gestión pública. El argumento principal que quiero desarrollar en los siguientes minutos es el siguiente. La transparencia ayudaría más bien a entender la transparencia como un asunto de 3 dimensiones interconectadas. La transparencia tiene que ver con una conceptualización de la acción pública, una concepción de las rutinas en las que deben de instalarse los procedimientos administrativos de las instituciones públicas. La transparencia también puede entenderse como un asunto de herramientas que se gestionan. Y además de ello, la transparencia es también un juego político sobre un futuro deseado de una sociedad. Y lo que quiero poner a la mesa del debate es que la transparencia es estas 3 cosas a la vez, y no solamente una. No es solamente un concepto, no es solamente una herramienta, y no es solamente una posible acción de gobierno. Son las 3 cosas. Y entenderlas de esa manera, interrelacionadas, creo que nos dará cuenta no solamente de la complejidad,
sino de las cosas que necesitamos hacer para pensar que las rutinas de la gestión pública en México pueden avanzar hacia eso que queremos, que son gobiernos más transparentes. Como concepto, la transparencia, si uno acude a la Real Academia de la Lengua Española, uno puede rápidamente encontrar que el concepto tiene que ver, la transparencia es aquello que se puede ver con nitidez, es lo translúcido, es lo que es evidente, lo que se comprende sin duda o ambigüedad, y esto tiene que ver con su definición más lata, con su definición más inmediata. Sin embargo, en la literatura y en la discusión de política pública, la verdad es que la transparencia se asocia con ese gobierno, más bien como entender al gobierno como un grupo de organizaciones que hacen del dominio público la información, es decir, los datos y los criterios con los cuales se diseñan, ejecutan y evalúan las políticas públicas. Hay una metáfora de Andreas Schelder, un profesor austriaco radicado en México, muy interesante, que dice que la transparencia abona a rendir cuentas y a rendir cuentos, porque las cuentas tienen que ver con los números y con los datos. No, con mucha frecuencia uno tiene informes presidenciales que se dice, se construyeron 27,000 escuelas. Pues es la rendición de cuenta como un número. La rendición de cuentos tiene que ver con los argumentos para poder justificar por qué esas 25,000 o 15,000 escuelas. La transparencia, entonces, entendida desde un debate más conceptual, es justamente cómo hacemos para que los gobiernos, por sí mismos, internalicen la importancia de hacer públicos los datos con los que trabajan y las razones que sustentan esos datos. El proceso que está detrás de la transparencia es un proceso a la vez administrativo y es un proceso político, del cual ocuparé algunas láminas adelante. Quizás ustedes no se habían detenido a pensarlo, pero transparencia viene literalmente de la idea de transpared, es decir, de aquellas herramientas que permiten ver lo que sucede al interior de los muros, en este caso de los muros del gobierno. Pero es un juego de palabras muy bonito, por cierto, porque tiene que ver con las prácticas, herramientas o instrumentos que permiten de nuevo a alguien ver lo que sucede al interior de una organización, y evidentemente están pensadas las reformas de transparencia para combatir una de las características del viejo régimen, que fue la consolidación de prácticas de discrecionalidad o de opacidad. Quisiera detenerme un poquito con lo que en el debate se conoce como el trípode, a veces el trípode anticorrupción, pero es más bien un trípode analítico, para darnos cuenta de que la transparencia es uno de los elementos necesarios para pensar en un cambio en las rutinas de la gestión pública. Transparencia siempre está asociado con la idea de acceder a la información, con la idea de poder rendir cuentas y con la idea de un sistema de sanciones que acompañen a estos tres pilares previos. Y déjenme jugar un poquito con este esquema. Un esquema opaco en la relación entre la ciudadanía y los gobiernos, no se alcanza a ver muy bien en medio, pero la idea es que en medio de esto puede existir una pared que imposibilita a los ciudadanos la observación de lo que está sucediendo al interior de los gobiernos. La transparencia tiene que ver justamente con esas herramientas, normas, prácticas y conductas que permiten al ciudadano poder observar lo que está sucediendo al interior de los gobiernos. Es decir, evitar que exista esa pared que impide el conocimiento del gobernado respecto de lo que hace el gobernante. Pero la sola transparencia, si bien ayuda, no necesariamente modifica el comportamiento del gobernante, que es el que la transparencia desea modificar del todo. Déjenme poner un ejemplo quizás un poco banal. La transparencia nos permitiría observar lo que sucede al interior de las puertas y de los edificios gubernamentales, pero quizás habrá funcionarios que aún
sintiéndose observados, no modifiquen su comportamiento, ¿no? Una primera idea detrás de la transparencia es que el comportamiento de los que están al interior de las instituciones de gobierno podría modificarse en la medida en que se sienten observados. Y por eso la transparencia es un pilar importante para lograr ese cambio al interior de los gobiernos. Pero la transparencia necesariamente debe ir acompañada de la idea del acceso a la información, es decir, de la posibilidad que el ciudadano tenga de ir a preguntar sobre las rutinas, el comportamiento y las acciones precisamente al interior de los gobiernos. Es decir, la transparencia me permite ver, pero no necesariamente permite que como ciudadano acceda a la información que está allá adentro. Un segundo paso importante es tener esos mecanismos, esos procedimientos, esas normatividades que complementen en un primer plano a la transparencia y que permitan que el ciudadano no solo vea, sino tenga posibilidad de pedir la información que se encuentra al interior de los archivos del gobierno. Y un tercer pie o columna de este sistema tiene que ver con la rendición de cuentas, es decir, las responsabilidades, también instrumentos y prácticas que los gobernantes debieran tener para sí, para poder precisamente rendir cuentas, es decir, ofrecer los argumentos de su acción gubernamental. De tal suerte que las tres cosas en conjunto están siempre interconectadas y si tenemos la presencia de una es un avance, pero necesitamos necesariamente de las tres para entender que el círculo se completa. Al final del día, lo que se pretende con las políticas de transparencia, decía yo antes, es modificar el comportamiento al interior de las instituciones públicas para provocar que los gobernantes ofrezcan información de su actuar y de sus resultados. Y el sistema se termina completando con un sistema de sanciones que de alguna manera motive o incentive al comportamiento de los funcionarios, entendiendo que en el ejercicio del gobierno tienen funciones, responsabilidades y obligaciones que cumplir, y la norma y la complementaría este esquema. De tal suerte que con el esquema lo que quiero poner sobre la mesa es entender que la transparencia es en realidad un elemento que está necesariamente engranado o que debería estar engranado con otros que la fórmula para pensar que los instrumentos, las políticas, los programas que quieran fomentar la transparencia deben ir acompañados de esas otras dimensiones. La idea de política pública supone, como su adjetivo lo dice, que las políticas de los gobiernos deberían de ser públicas en el sentido de que son conocidas, están a la vista y son accesibles a todos, y precisamente la idea de la transparencia es hacer eso real. Hay un debate, al menos en el mundillo académico, de si en nuestro país hay política pública o podríamos pensar que hay solamente políticas de gobierno. Es decir, si los diseños, su implementación y su evaluación están siempre pensadas al interior de las instituciones públicas, o si realmente tenemos prácticas, procedimientos y rutinas que permitan pensar que la acción de gobierno es conocida por los ciudadanos. La idea de transparencia justamente va empujando la posibilidad de pensar política pública en sentido amplio y no solamente la que se confecciona al interior de los gobiernos. Me parece que una de las cosas que más está en el debate público tiene que ver con las posibles bondades que la transparencia puede generar en los gobiernos contemporáneos. Claramente, la idea de tener la información de qué hacen los gobiernos permitiría que los ciudadanos se sintieran más cerca o al menos menos distantes de la acción de los gobiernos. Hay razones y ejemplos empíricos para suponer que la transparencia favorece la eficacia de las instituciones, es decir, el logro de sus objetivos, pero también la eficiencia en sus procesos, que como sabemos tiene que ver con poder lograr más objetivos con los mismos recursos o hacerlos, digamos,
como su nombre lo indica, de una manera más eficiente. Las ventajas conceptuales también de la transparencia tienen que ver con la posible disminución en los desvíos tanto de objetivos como de recursos públicos. La transparencia conceptualmente ayuda a los controles internos que ya tienen los gobiernos para controlar el ejercicio de las funciones, pero lo hace desde una perspectiva o desde una lógica externa de actuación. Es decir, las propias burocracias tienen controles internos para la ejecución de sus objetivos y sus logros. La transparencia sería una herramienta adicional que desde una perspectiva externa ayudaría a los fines propios de las instituciones de gobierno. Está toda una corriente también que supone que la transparencia ayuda a evitar maniobras extralegales, claramente asociadas a la corrupción. En fin, que en realidad cuando los gobiernos se abren, cuando los gobiernos logran transparentar procesos y acciones, fomentan el debate y la deliberación empírica basada en evidencia, que es algo que en las democracias consolidadas tiene ya experiencias bastante positivas y que en países como el nuestro pues en realidad es una aspiración. Que el debate sobre la acción del gobierno no sea solo por intereses y no sea solo por visiones, sino que fundamentalmente esté basada en evidencia. Y para que esa evidencia sea el centro del debate, pues tienen que existir mecanismos que la hagan pública, transparente y de acceso a los ciudadanos. Pero estas ventajas, que insisto, si bien se pueden encontrar en parte del debate, la verdad es que se enfrentan a, bueno, perdón, me faltaba el estímulo a la evaluación y a un juicio sustentado en evidencia de las decisiones públicas. Pero en realidad lo que me interesa poner sobre la mesa son las tensiones que la transparencia puede generar en los propios gobiernos. Una primera tiene que ver con que la transparencia nunca es una herramienta que se pueda instalar de una vez y para siempre. Siempre son procesos que se van construyendo, es decir, que son tareas que requieren de un esfuerzo de mediano y largo plazo, porque siempre son procesos de aprendizaje al interior del gobierno que suponen verbos como diseñando, elaborando, implementando. Es cierto que las urgencias por gobiernos más transparentes son altas, pero las experiencias nacionales e internacionales que están al menos en el debate académico suponen que nadie logra gobiernos transparentes de la noche a la mañana, que son procesos incrementales de pasos firmes en una dirección correcta, las que van logrando experiencias exitosas, y ese proceso a construirse cotidianamente implica un desafío en las rutinas de los gobiernos. La otra es que transparencia, me parece, se ha venido asociando a otros conceptos que, aunque están relacionados, no tienen que ver exactamente con lo mismo, y alguna reflexión diré al respecto. A veces se piensa que el uso de las tecnologías de la información y computacionales son sinónimo de transparencia, o que el gobierno electrónico, o que el gobierno de datos abiertos, o que el mismo gobierno abierto, en fin, hay quien hoy día habla hasta de la democracia electrónica. En realidad estas son fases que se van consiguiendo, porque una cosa es utilizar las TICs para la gestión cotidiana de los gobiernos, y claramente eso no lo podríamos considerar como sinónimo de transparencia. Eso es un elemento en las características del tipo de gestión, pero, insisto, no es por sí mismo el uso lo que hace transparente en los gobiernos. El gobierno electrónico es aquel que utiliza algunos mecanismos e interfaces para poder dialogar con sus ciudadanos, pero que sigue siendo una lógica interna la que predomina y no necesariamente una lógica relacional con los ciudadanos. Los gobiernos con datos abiertos son los que efectivamente ponen a disposición de los ciudadanos información sobre la gestión cotidiana, y el gobierno abierto sería la última etapa en esta etapa sucesiva de logros que los gobiernos logran cuando efectivamente han logrado cubrir las etapas anteriores. Lo que quiero decir es que cuando uno piensa en gobierno abierto, transparencia es una característica que se va logrando de a poco, y al menos en la literatura uno pudiera identificar
etapas previas a un gobierno abierto pleno. Primero el uso de las tecnologías, luego el gobierno electrónico, luego el gobierno de datos abiertos, y esas son las etapas que se van construyendo poco a poco y que al final pudiéramos pensar que van abonando a la idea de un gobierno abierto. Algo que a lo mejor ustedes están más familiarizados que nadie tiene que ver con los hábitos y las rutinas, es decir, la transparencia ha llegado a este país con una herencia que no favorece necesariamente las prácticas de apertura de datos, sino que cuando uno tiene el desafío de pensar en el diseño e implementación de una política local de transparencia, no parte de cero. Normalmente parte de rutinas, de procedimientos, de prácticas, de costumbres, de capacidades y usanzas que no están acostumbradas a trabajar con la lógica de transparencia. Es decir, el desafío no solamente es pensar que hay que lograr el cambio en las rutinas, sino que la herencia, la forma en cómo nuestros gobiernos han venido actuando desde décadas atrás, no favorecen el comportamiento esperado de los gobiernos abiertos. Es decir, hay tres fases que necesariamente una política de transparencia necesariamente enfrentaría. La primera tiene que ver con modificar lo anterior, prácticas que no están muy asociadas a la idea de transparencia. Segundo, apropiarse de un nuevo modelo de gestión que supone que la transparencia es el pivote de las acciones. Y tercero, internalizar esas dinámicas, es decir, el fin último de la transparencia no es instalar una herramienta que complejice la gestión, sino naturalizar el comportamiento de los funcionarios de tal suerte que sepan que su misión y parte de su responsabilidad es ser transparentes. Otro reto importante tiene que ver con que actualmente vivimos una retórica sobre la transparencia que normalmente nos da reformas de papel, pero que no necesariamente van acompañadas de acciones sustantivas. Y quizás también podríamos decir que la transparencia es siempre una forma de gestión en donde algunos actores públicos como ciudadanos o grupos de interés se empoderan, y eso seguramente puede lesionar o dejar algunas sospechas de los grupos que están ganando con el statu quo actual. Voy terminando. Lo que quería decirles como idea central es que las tres dimensiones que están asociadas a la transparencia tienen que ver con su conceptualización, con su gestión y con su politización. Primero, entender que la transparencia es una pieza de un engranaje más completo y más complejo, como el que intenté transmitirles en el esquema anterior. La transparencia es una herramienta que ayuda a mejorar los procesos administrativos, pero debe ser, al menos como aspiración, un fin como sociedad, tener gobiernos que se asuman como gobiernos transparentes. Es un proceso organizacional siempre de aprendizaje. Decía antes, se va transparentando, no se transparenta en un solo momento. Y eso se logra con una acción deliberada, repetida, y que siempre está, digamos, logrando pasos incrementales. Hay un libro muy recomendable en política pública que quizás algunos de ustedes conozcan, de Giandomenico Maione, y que justamente se llama Evidencia, Argumentación y Persuasión en la Política Pública. Y lo que en ese libro se desarrolla es la idea de que política pública siempre es un juego entre datos, argumentos y persuasión. Y si no tenemos esos datos y si no tenemos la posibilidad de esos argumentos construidos a la luz de los datos, la construcción de política pública, la verdad, no es más que pues, un juego estrictamente retórico. Y además, en democracia, si aspiramos a ser sociedades democráticas, las posturas sobre no los datos, sino la interpretación de los datos puede variar. Sé que van a ver una mesa sobre la gestión y los instrumentos de transparencia. Solamente quiero poner sobre la mesa que la segunda dimensión que hay que considerar no solamente es la de su conceptualización, sino sobre la gestión concreta. Y aquí pues pensar que si transparencia está asociado con rendición de cuentas y con acceso a la información, el diseño de una política de transparencia tiene que ser coherente con estos tres conceptos y no puede pensarse como una pieza aislada.
Una pieza clave en el debate, que seguramente ustedes tendrán ahora o más adelante, tiene que ver con los archivos. Cómo podemos, por si somos el primer país que sacó una ley de transparencia sin tener una ley de archivos. Es decir, abrimos la casa y no necesariamente nos dimos cuenta que la casa estaba ordenada. Algo importante que tiene que ver con los instrumentos es cómo traducimos la información, es decir, en sus formatos y contenidos, que pase de un aspecto técnico a un aspecto público, de deliberación amplia, y cómo hacer de la gestión de la transparencia, cómo lograr que la información sea accesible y dialógica. Y un punto importante es que la transparencia es un juego también político. Cuando pensamos abrir el gobierno a los datos de los gobiernos, siempre tenemos que hacerlo pensando en una fuerte convicción política. La transparencia a alguien va a perjudicar. Si pensamos que es un instrumento que podemos ir gestionando sin un respaldo y una convicción política fuerte, muy temprano la arena política va a hacer que esa política de transparencia tenga pocas posibilidades de éxito. Es un proceso administrativo, sí, de reformas, hay que cambiar mecanismos, procedimientos, leyes, pero es un asunto de reforma política, de entender las ventajas que el gobierno abierto y la transparencia supone, y siempre va a encontrar resistencias y oposición. Y algo importante que los casos de éxito a nivel mundial han dejado claro es que la transparencia, cuando ha logrado éxito, ha sido cobijada por un grupo de actores más allá del simple gobierno. Es decir, se ocupa el impulso gubernamental, pero para lograr interiorizar las prácticas y para poderlas mantener más allá de los periodos estrictamente político-administrativos, se requiere pensar en una lógica más de gobernanza, donde el gobierno es un actor importante, pero no es el único. Alianzas con universidades, con grupos políticos, con organizaciones sociales que permitan que esa organización, que esa transparencia se internalice. En fin, sabiendo que ustedes van a tener mesas de otras sobre instrumentos y sobre implementación, yo quería poner sobre la mesa en esta parte del debate la idea de que la transparencia ayuda mucho a entenderla como un asunto de gestión, pero ese asunto de gestión está basada en un concepto amplio y complejo de la transparencia, donde transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas van siempre de la mano, y donde los procesos de transparencia al interior de los gobiernos son siempre también un proceso político del que no podemos eximirnos, y que las reformas son político-administrativas y las entendemos en esas dos arenas. Cambios al interior de los procedimientos, pero apoyos políticos de actores. El gobierno es importante, pero no solo el gobierno. Muchas gracias. Maestro Villarreal, agradecemos su participación. Ahora se le pide a los asistentes que, en caso de tener alguna pregunta, hagan llegar su papeleta al personal de apoyo. Hay casos de gobiernos que se han debido a la destrucción institucional con prácticas indebidas. ¿Cómo aplica la teorización de las transparencias y rendición de cuentas en esos casos? Pues no sé si aplique, pero la idea, insisto, híjole, ¿no? Esto nos da un poquito para atrás. ¿Me podrían ayudar haciendo para atrás? El esquemita que presenté es el que, bueno, es uno de los posibles para entender modificar los comportamientos de los funcionarios. Bueno, la idea que está detrás de ese esquema es que el fin último de la transparencia es modificar el comportamiento de los, digamos, aquellos que habitan las instituciones públicas. Un poquito más atrás, por favor. Previo a ese. Ciertamente, la teoría, más bien, la empírica dice, al interior del gobierno hay una cantidad importante de comportamientos indebidos. Hay discrecionalidad. ¿Por qué? Porque los que habitan entre las paredes de los gobiernos tienen altas posibilidades de actuar sin, no solamente sanciones, sin que sean observados. Entonces, el debate conceptual lo que ha avanzado es
cómo hacer que la barrera que distancia a la ciudadanía y al gobierno está mediada por una pared que imposibilita que el ciudadano observe lo que sucede al interior de los gobiernos. Pero decía yo, la transparencia es solamente la posibilidad de que el ciudadano pueda observar lo que sucede al interior de los gobiernos. Y se puede dar el caso de que el ciudadano observa las irregularidades que suceden al interior y nada más. Por eso la transparencia por sí misma es solo un componente de un andamiaje más amplio que debiera incluir el acceso a la información, es decir, yo veo que estás haciendo mal y pido información que me corrobore ese comportamiento. A la vez, dentro de las obligaciones de los gobernantes debiera estar una serie de mínimos de prácticas de rendir cuentas. ¿Qué hacen? ¿Por qué lo hacen? ¿Con qué criterios deciden lo que deciden? Y esto último debería estar pensado en un sistema de sanciones o de incentivos positivos y negativos que complemente el comportamiento del gobernante. Pero los desarrollos académicos o conceptuales que se han pensado, están más bien fincados en la idea de cambiar el comportamiento al interior de los gobiernos, y por eso la idea de que el trípode se tiene que completar, porque tener de uno es un avance, pero no necesariamente modifica de fondo el comportamiento del gobernante, ¿no? Sí. Perdón, muy amable, muchas gracias. Una pregunta, ¿tiene que asumirse entonces también el gobierno como parte de quien tuviera que aportarle algo a la sociedad para intentar organizarla, para que ésta participe en estos ejercicios de transparencia? Es decir, hemos escuchado aquí una y otra vez, tanto de las evaluaciones, de todo el tema que hemos estado hablando el día de hoy, del que se ha estado hablando el día de hoy, en hacer señalamientos sobre todo de aquellos puntos en el que el gobierno por alguna razón no está dando un resultado deseado o está tomando algunas decisiones en la opacidad o erróneas a la vista de algunos personajes. Ahora bien, la preocupación es ¿cómo hacemos, o solo el gobierno tiene que ver de lejos cómo la sociedad en algún momento aprende a hacer crítica, a no solo ver estos puntos negativos, a ver los puntos negativos, pero no con el me das un látigo, me das el palo con el que te pego, sino como tú lo dices, como un proceso de aprendizaje, sí, de quien está en gobierno, pero también de quien está del otro lado. Gracias. El juego supone cambio en el comportamiento de los dos lados. Nosotros, digamos, como país estamos viviendo la euforia de la capacidad ciudadana de poder entrar a las oficinas de gobierno. Pero en países hoy día desarrollados, por ejemplo, España vivió exactamente un proceso similar. En la medida en que se abrieron las puertas de los gobiernos, hubo, déjenme decirlo así, como malas prácticas o un desconocimiento de cómo utilizar el acceso a la información. Por cierto, ustedes saben qué perfiles. Hay 3 tipos de perfiles de gente que solicita la información: periodistas, políticos y estudiantes. Si uno revisa la cantidad de los perfiles en la gran mayoría de la cantidad de solicitudes, al menos a nivel federal, son estos 3 actores. ¿Qué quiere decir? Que el ciudadano promedio no ha internalizado esa herramienta, ¿no? A lo mejor no la conoce. Pero volviendo al punto, efectivamente, esta idea supone un cambio en el comportamiento de ambas partes, y como ciudadanos apenas, estamos conociendo los mecanismos de acceso a la información, y en otra quizás todavía nos falta mucho por madurar para saber qué pedir, cómo pedirlo y qué hacer con esa información. Un dato adicional, también es cierto que se ha tecnificado mucho la forma en cómo uno requiere hacer las solicitudes de información. Si uno pide una solicitud de información de manera vaga, genérica y poco estructurada, sobre todo estructurada legalmente, las posibilidades de rechazo son altísimas. Eso supone que el ciudadano necesita una capacitación muy especializada para poder encontrar eso que está al interior de los gobiernos.
¿no? A lo mejor ustedes han sido testigos no solamente como solicitantes, sino también como receptores de información que se pide, ¿no? Tiene que ser un fraseo técnicamente muy sólido para poder encontrar correspondencia con la información que está al interior, porque si ese fraseo no logra capturar la esencia de la información demandada, insisto, las posibilidades de rechazo son altas y entonces el proceso se vuelve, digamos, inviable, ¿no? Muy bien. Bueno, pues espero haber abonado con 2 o 3 ideas que abonen para su discusión posterior y les agradezco mucho su tiempo y su respeto.